Estimados estudiantes, niñas y niños de séptimo básico, tengan ustedes un muy buen día. Les doy la bienvenida a la clase número 3 de Ciencias Naturales. El día de hoy vamos a trabajar en el eje de física, el nivel 1 y el objetivo de aprendizaje número 7. La clase anterior nosotros vimos lo que era el concepto de fuerza y los tipos de fuerza y sus características en cada uno de ellos. Tenemos las fuerzas de contacto y las fuerzas de acción a distancia, ¿cierto? Y cada una provoca un efecto en los objetos. La clase de hoy, nuestro objetivo principal es aplicar la ley de Hooke en situaciones cotidianas por medio del análisis y demostrando curiosidad e interés. Las habilidades es observar, comprender y analizar. La clase anterior, como le estaba diciendo, trabajamos lo que eran los efectos de las fuerzas, principalmente los resortes, ¿cierto? Y también los tipos de fuerza. Cuando una fuerza dice se comprime en un material elástico, ¿cierto? Que puede ser un elástico, puede ser un resorte, un cabo, ¿cierto? Se produce un efecto como si los resortes se comprimieran, ¿cierto? Se achicaran y después se agrandan hasta un punto donde ya la fuerza es superior y se pueden romper o podemos llegar hasta ese punto de estiramiento, ¿cierto? Una vez desaparecida la fuerza externa, el material elástico recupera su forma, ¿cierto? Vuelve a tomar su forma original, ¿cierto? Tal como lo hacen los resortes, los elásticos, el chicle, entre otros. Proporcionan entre ellos la fuerza aplicada sobre un resorte y la elongación que éste experimenta. Por un lado tenemos la fuerza, que es un factor, y el estiramiento, ¿cierto? La elongación que provoca este objeto. Ahí tenemos tres resortes. Ahí tenemos uno que está en estado de reposo y su longitud es normal. Tenemos uno que se opone al estiramiento y al alargamiento cuando se le aplica una fuerza, ¿cierto? Que es horizontal, que sería esta verde, ¿cierto? Y él opone la fuerza convectiva, ¿cierto? En otra dirección, que vendría siendo representada por esa flecha que está ahí de color rojo. Y finalmente se opone a la contracción, que es cuando uno trata de achicar el muelle, ¿cierto? Trata de achicar el resorte y tampoco puede, ya que la fuerza se está haciendo de forma externa, como también hay una fuerza de oposición que es de manera interna, que finalmente al dejar aplicar la fuerza externa va a recuperar su forma. Según la ley de Hooke, ¿cierto? Como seguramente ya has podido comprobar, existe una proporción entre la fuerza aplicada del resorte, la que se aplica para achicar o para alargarlo, ¿cierto? Y la elongación de este, que puede ser la compresión o la elongación. Dicha relación fue estudiada y descrita por el científico inglés Robert Hooke dentro de los años de 1635 y 1703 y específicamente en 1678 publicó su estudio en el que señalaba que la fuerza aplicada sobre un resorte era proporcional a la elongación de este, ¿ya? Se va a estirar de acuerdo a la cantidad de fuerza aplicada sobre él. Acá tenemos uno donde no se está aplicando prácticamente nada y tiene su forma normal. El segundo, donde se está aplicando un objeto cuyo peso hace que la elongación llegue hasta ese punto. Y en el tercero, que se está pendiendo un peso superior y que hace que el resorte llegue hasta su límite de elongación, ¿cierto? Que sería el tercero. Esta es la ley de Hooke aplicada de acuerdo a lo que él publicó en el año 1678. ¿Cuál es la ley de Hooke? ¿Cierto? ¿En qué consiste? Establece principalmente, ¿cierto?, que el alargamiento de un muelle, de un resorte, ¿cierto?, de un elástico, es directamente proporcional al módulo de la fuerza que se aplique, a la cantidad de fuerza aplicada, siempre y cuando no se deforme de forma permanente, porque yo le puedo aplicar una fuerza superior y puedo destruir el resorte y no va a volver a su forma original, ¿cierto? La fórmula que él planteó en este descubrimiento científico sobre la fuerza y su notación científica vendría siendo fuerza es igual a K por X, que es la cantidad de fuerza determinada, menos XO, ¿cierto? Esta es la variable de lo que es la fuerza de estiramiento
y la fuerza de elongamiento, ¿cierto? Acá tenemos, la F es el módulo de la fuerza que se aplica sobre el resorte. K, ¿cierto? Es la constante elástica del muelle que se relaciona a la fuerza y el alargamiento, ¿cierto? Cuando mayor es su valor, más trabajo costará estirar al muelle. XO es la longitud del muelle sin aplicar fuerza, medida inicial o normal, ¿cierto? Que es el estado natural del resorte, ¿cierto? Su aspecto sin aplicación de fuerza. Y X es la longitud del muelle cuando ya la fuerza se aplica, ¿cierto? Hasta donde pudo llegar, hasta donde pudo estirarse. Este ejercicio se comprueba principalmente cuando uno trabaja con el dinamómetro, que es un objeto para medir la fuerza, y a través de la elongación y materiales elásticos como son los resortes. Más allá de ello, vamos a trabajar lo que es dinamómetro en las próximas clases, donde ustedes van a tener que elaborar un dinamómetro para que esto quede claro. ¿Cuáles son los ejemplos de donde se aplican la ley de Hooke, cierto? Dijimos ahí, los resortes y las gomas elásticas son buenos ejemplos donde se cumple la ley de Hooke, pero también son las cabillas de acero que forman parte de un puente o de un edificio, de una edificación, ¿cierto? Que en el sistema internacional, ¿cierto? La fuerza viene representada en valor de Newton, esa es la unidad de medición, y la deformación en metros. Aquí tenemos las gravillas de acero que son para cuando hacen los edificios, ¿cierto? Son las que llevan dentro del cemento para que el cemento no se deforme, ¿cierto? Como el esqueleto humano vendría siendo estas gravillas de acero y cumplen, ¿cierto? De acuerdo a la ley de Hooke con ser elásticas, ya que cuando hay un movimiento sísmico, un terremoto, un temblor, ¿cierto? Estas tienen la capacidad de elongarse, ¿cierto? De elongar la fuerza de la construcción para que así esta construcción no caiga, ¿cierto? Se mantenga erguida y mantenga su forma. Tenemos otro ejemplo que son los resortes, ¿cierto? Aquí tenemos varios tipos de resortes. Y tenemos los otros ejemplos que son los elásticos, que amarramos los billetes, que vienen amarrando las verduras, ¿cierto? Las ligas, los elásticos. En estos tres ejemplos se cumple la ley de Hooke a cabalidad. Acá tenemos ejemplos de la vida cotidiana donde también está aplicada la ley de Hooke y que también los trabajamos en la clase pasada, ¿cierto? Acá tenemos a la persona que está pescando donde la caña, ¿cierto? Ejerce una fuerza y se dobla, ¿cierto? Se elonga en una dirección gracias al peso que en este caso es del pez que tomó, ¿cierto? Esta caña. El columpio, que la cuerda también es elástica ya que se estira a medida que el movimiento desciende o asciende, ¿cierto? Tenemos acá este niño mascando goma elástica, ¿cierto? Goma de mascar, ¿cierto? Donde también es un elemento elástico que se cumple la ley de Hooke, ya que cuando deja de mascar, la goma se comprime y vuelve a tomar su forma. Acá tenemos estas niñas que están trabajando con cintas elásticas en educación física, que también son elementos elásticos, ¿cierto? Y que toman una forma, pueden estirarse y vuelven a su estado original. Y tenemos el ejemplo de la bala, ¿cierto? Que también el resorte que está dentro de este mecanismo, donde impulsa hacia afuera la bala para que salga de esta pistola, ¿cierto? Es un elemento que se contrae, ¿cierto? Se comprime y se elonga, ¿cierto? Para que pueda generar la fuerza y esta bala pueda apuntar al blanco. ¿Cuál es la actividad de desarrollo que van a realizar ustedes en esta clase? La actividad permite desarrollar la habilidad de analizar y ejemplificar. Va a buscar usted en internet, ¿cierto? O su texto de estudio, 10 ejemplos en que se cumpla la ley de Hooke en la vida cotidiana y va a completar la siguiente tabla de datos. 10 ejemplos de los cuales no se hayan visto en este PowerPoint anteriormente. Tienen que ser ejemplos nuevos. Hay muchos ejemplos de estiramiento y de elongación donde se cumple la ley de Hooke, ¿cierto? Y usted acá me va a colocar el ejemplo, ¿cierto? Me puede decir, lo puede dibujar si quiere, o lo puede describir. Se estira un elástico hasta su extremo. Y aquí me va a decir cómo se aplica la ley.
¿Cómo se aplica la ley en este ejemplo? Hooke dice que la fuerza de estiramiento es proporcional a la fuerza aplicada en la liga, ¿cierto? En el elástico. Y ahí usted me fundamenta lo que es el ejemplo que estoy dando, ¿cierto? Más la descripción donde se aplica la ley. En síntesis, ¿cierto? Vamos a ver la síntesis. La ley de Hooke, ¿cierto? Cuando se trata de deformar un sólido, este se opone a la deformación siempre que ésta no sea demasiado grande, ¿cierto? Eso es como un precepto de la ley. ¿Cuáles son los tres preceptos principales, ¿cierto? Las premisas, ¿cierto? Las características principales de esta ley. La ley de Hooke establece que el límite de la tensión elástica de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza. O sea, yo voy a estirar un elástico dependiendo la fuerza que tenga, ¿cierto? Y el elástico va a estirarse una distancia, ¿cierto? Que puede ser medida en centímetros, en metros, en kilómetros, ¿no? Mediante un análisis e interpretación de la ley de Hooke se estudia aspectos relacionados con la ley de las fuerzas, trabajo, fuerzas conservativas y energía de resortes. Los resortes son un modelo bastante interesante en la interpretación de la teoría de la elasticidad, ya que fundamentan de forma concreta lo que es la fuerza aplicada y en la elongación, ¿cierto? Hasta donde puede llegar un resorte, un muelle, un cabo, un elástico, una goma, ¿cierto? Donde se aplica directamente la ley de Hooke. Si el sólido se deforma más allá de un cierto punto, el cuerpo no volverá a su tamaño o forma original, entonces se dice que ha adquirido una deformación permanente. Por ejemplo, cuando yo estiro al máximo un resorte y supero la fuerza de oposición, de estiramiento que tiene este resorte, voy a deformar su cuerpo, ¿cierto? Y este no va a volver a su estado original, siendo que ya va a quedar deformado de manera permanente. Ahí tenemos un ejemplo donde este niño está haciendo compresión del resorte y ya la compresión es superior a su fuerza, que lo estira y el resorte recupera su forma original. Jóvenes, espero que la clase haya quedado un poco clara relacionada con el tema de la ley de Hooke. Vamos a hacer algunas situaciones experimentales más adelante donde va a quedar un poco más claro, ¿cierto? Y realicen la actividad. Hay mucho material en el texto de estudio. En internet también hay ejemplos de la vida cotidiana donde se aplica la ley de Hooke. Por favor, cumplan con la fecha establecida. Vean la clase, copien la materia en su cuaderno y nos estamos viendo en la próxima cápsula de ciencias. Cuídense mucho.